Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ya estudiando para su control el día sábado. Antes de comenzar con este video, donde vamos a hacer las preguntas 3 y la pregunta 4 de la auxiliar extra, que ya está disponible desde creo que ayer o antes de ayer en Ucursos, para que ya un poco la estuvieran mirando o estuvieran ejercitando antes del video. Quería comentarles un poco sobre el control. A priori nosotros no somos del equipo de coordinación, por tanto no sabemos cómo va a funcionar el control ese día, pero yo les quería recomendar que si ya han estado estudiando bastante, si han estado ejercitando mucho, que continúen haciendo eso hoy y parte del día de mañana y que descansen también. O sea, realizar un control o prepararse para un control también conlleva el poder descansar bien antes del día del control. Los controles son temprano en la mañana, si mal no recuerdo son a las 9, entonces requiere que ustedes vayan descansados para que puedan aplicar de mejor manera lo que han estado ejercitando. Recuerden que para el control entra solamente lógica e inducción. A lo que le llamamos lógica es todo lo que vimos en la primera semana, en la primera auxiliar, proposiciones, cuantificadores, etcétera, etcétera. Y la clásica inducción, ya sea inducción fuerte, inducción normal como, o débil, como le quieran llamar. Entonces, en la parte del video de hoy vamos a estudiar un poco un ejercicio de inducción, muy parecido al que hicimos en la clase del día miércoles. Sí, el día miércoles. Un ejercicio muy parecido, requiere un poco el mismo trabajo, pero nunca está de más volver a ejercitarlo y volver a escuchar una explicación respecto de de este tipo de ejercicio. Y el segundo va a ser de cuantificadores. No es tan complicado, es un poco más corto para que no se, no se alarguen con los videos, digamos, no vean dos videos de 40 minutos y después terminen cansados. Entonces, la P4 un poco para descansar, si es que ya vienen viendo la P1, la P2 y ahora la P3. No es difícil, pero también requiere un poquito de trabajo para saber más que se te ocurra algo, es poder razonarlo, entender lo que hay detrás, entender cómo se trabaja, ¿sí? Bien, entonces, perdón, comencemos. La pregunta 3, yo la estoy visualizando aquí en mi segunda pantalla, nos dice lo siguiente. Considere la secuencia de números, la estoy escribiendo para aquellos que quizá no la tienen a la mano directamente, x0, x1, etcétera, etcétera, que satisface lo siguiente, que para todo n mayor o igual que 0, xn más 3 es igual a menos xn más a, ¿cierto? Esa es la regla, ¿cierto? Conversábamos ese día, poníamos de ejemplo el ajedrez. El ajedrez tiene ciertas reglas donde uno puede manejarse dentro del tablero. La inducción es igual. En este tipo de casos, nuestras reglas del juego parten por la secuencia o la recurrencia que cumplen los X. En este caso, el xn más 3 va a ser igual al menos X que viene 3 pasos antes, es decir, menos xn más A. Entonces, ahí hay que partir de eso y hay que tenerlo en cuenta para poder realizar prontamente el ejercicio de inducción. Y aquí obviamente con A un número real, dado, ¿sí? No se compliquen, no es algo que haya que calcular, dado, y veamos por inducción, por inducción, que para todo n en los naturales, x6n es igual a x0. Es decir, que simplemente el x 6n va a ser igual a un x0 que es dado por la secuencia, ¿cierto? El x0, el primer x que tomamos. Bien, entonces, lo primero que yo les preguntaría si estuviéramos haciendo este ejercicio de manera presencial es qué es lo primero que hay que hacer. Cuando nosotros estamos trabajando con inducción, ya sea cualquier tipo de inducción que estemos trabajando, sea la inducción común, sea la inducción fuerte, nosotros tenemos que partir siempre, siempre, siempre de lo básico. ¿Cuál es lo básico y lo más sencillo? Es el caso base. Entonces, tenemos que comenzar con nuestro caso base. Nuestro caso base en este caso
valga la redundancia, va a ser, como ya vimos en la clase del miércoles, n igual 0, ¿cierto? N igual 0. Entonces, para n igual 0, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar el n en lo que nosotros queremos probar. ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar esta igualdad, no esta que está acá arriba. Esta que está acá arriba es solamente las reglas del juego, ¿sí? No se confundan. Lo que queremos demostrar es, veamos por inducción que x6n es igual a x0. Pero lo de arriba es algo que nos dan, es algo que podemos ocupar, es algo que nos permite seguir, es algo que nos dan como regla. ¿Sí? Siempre acuérdense eso, las reglas del juego. ¿Cuál es la regla del juego? Esa que nos dan ahí. Entonces, para n igual 0, llegamos y reemplazamos nomás, ¿cierto? X6 por 0 va a ser igual a x y 6 por 0 es 0, que justamente es igual al x0, ¿cierto? Es igual a ese x0. Por lo tanto, check. El caso base se cumple. ¿Sí? No hay más drama que eso. X6n es igual a x0. Bien, pueden probarlo si quieren para n igual 1, van a llegar a lo mismo. ¿Sí? En ese caso van a tener que usar la recurrencia que está arriba. Entonces, se cumple el caso base. Bien, entonces, si ya tenemos ahí, ya tenemos unos puntitos ganados en el control, ¿cierto? No recuerdo cuánto vale, no sé si esta va a ser una pregunta completa o media pregunta, no lo sé, la verdad depende de la distribución, pero ya por lo menos tenemos algo ganado con el caso base. No se compliquen, el caso base es en igual 0 o en igual 1 cuando estimen conveniente, ¿cierto? Hemos hecho ejercicios donde es el n igual 1, porque a veces el n viene, no sé, por una fracción, 1 partido por n y ahí no se puede partir de 0, se tiene que partir de 1. O en este caso donde está definido el x0, etcétera, etcétera. Entonces, para n igual 0, uno parte esta inducción, que sería nuestro caso base. Luego, entonces, tomamos como segundo paso, es reconocer cuál es nuestra hipótesis inductiva, a partir de lo cual nosotros vamos a partir, valga la redundancia, desde cero. ¿De dónde vamos a comenzar a construir a posterior la inducción para el siguiente paso? Entonces, nuestra hipótesis inductiva va a ser el n, ¿cierto? Se cumple para n igual k, ¿cierto? Ese día pregunté si le acomodaba más que yo dijera que se cumple para n o se cumple para n igual k. Depende cómo lo quieras mirar, pero el n igual k se ve de manera más explícita, ¿cierto? Para el paso k, y luego vamos a ver el paso k más 1. Entonces, se cumple para n igual k, es decir, que x6k es igual a x0 con k natural. ¿Cierto? K es un número natural porque cuantifica el n, ¿cierto? Un contador del n. Entonces, tenemos que partir que esto es cierto. Esta es nuestra hipótesis inductiva, ¿cierto? Que recuerden lo que queremos demostrar, que x6n es igual a x0 por inducción. Entonces, queremos demostrarlo para el siguiente paso, asumimos que se cumple para el paso k. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Por demostrar que les recomiendo siempre ser ordenados y ordenadas en los desarrollos, porque así le facilitan la pega al que revisa. Y además se facilitan la pega a ustedes para saber si eventualmente se equivocan, ¿no? Y no me está dando, pucha, regreso o miro el desarrollo en la hoja nuevamente. Ah, y aquí me estoy equivocando y es mucho más sencillo de verificar. Y además, si lo hacen bien y lo hacen claro, al ayudante que les toque revisar su prueba va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Por demostrar que se cumple para n igual k más 1, ¿cierto? Es decir, voy al paso siguiente. Estoy en el paso cero, caso base, lo hice. Y asumo como hipótesis inductiva que se cumple hasta el paso K. Hasta ahí se cumple, solamente hasta el paso K. Y todos los anteriores, K-1, K-2, 5, 7, 8, 20, 30, el que sea. Y quiero demostrar que se cumple para el paso K más 1. ¿Cierto? Para el paso K más 1. Asumiendo que se cumple para el caso K y todos los anteriores. Es decir, es decir, quiero demostrar que x6 por k más 1, esto es subíndice, es igual a x0. Eso es lo que yo quiero probar. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero demostrar por inducción. Bien, no nos demos más vuelta a esto. En efecto,
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que partir de acá, siempre en la inducción se parte de un lado y quiero llegar al otro. Entonces, parto de aquí, voy a usarlo con otro colorcito, parto de aquí y quiero llegar con los desarrollos y con las reglas del juego planteadas anteriormente al X, ¿sí? Y con eso tendríamos demostrado lo que queremos. Entonces, partamos. X6 por K más 1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, hacemos la multiplicación común, me queda X a la, o sea, por 6K más 6, ¿cierto? Simplemente desarrollé. El X a la 6K más 6, claro, aquí ya mucho no puedo hacer. O sea, si ya no puedo operar, sumar, restar, como que no me conviene. Pero yo ya sé que existen ciertas reglas del juego. ¿Qué me decían las reglas del juego? Me decían que xn más 3 es igual a menos xn más a. Es decir, para un x, ese x va a ser igual al mismo x que había 3 pasos antes, negativo, más a. ¿Sí? Entonces es x igual al x3 antes, a menos x3 antes más a. Teniendo eso en mente, podemos decir que x6k más 6 va a ser menos x, el que está 3 pasos atrás. ¿Cuál es el que está 3 pasos atrás de 6k más 6? Es el 6k más 3, ¿cierto? 6k más 3. Y el 6k más 3 tiene que ir acompañado del a. Entonces ahí tenemos la recurrencia que a mí me sirve. Ahora, yo quiero que me aparezca un x0 y poder ocupar quizá mi hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción decía que 6k era igual a x0, x6k igual a x0. Entonces, ojalá que me salga un x a la x de sub 6k, ¿cierto? X en el paso 6k. Como que esto ya empieza a tomar un poco de forma. ¿Por qué? Porque uno empieza a visualizar que tengo el x 6k más 3 y nosotros tenemos ciertas reglas del juego que nos van a ayudar. ¿Cuáles son las reglas del juego que nos van a ayudar? Las reglas del juego son que el xn más 3 es igual al menos xn más a, ¿cierto? Eso es lo que a nosotros nos va a servir. Entonces, basándonos en aquello, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos, vamos a colocar un paréntesis para no confundirnos, menos el que está 3 pasos atrás, es decir, el 6k, más a, ¿cierto? Que no se nos puede olvidar porque viene de arriba, más a, ¿cierto? Entonces, si estamos bien hasta ahí, perfecto. Si no, retroceda la grabación. Esa es la gracia de la grabación. Las pueden ver una y otra vez. Entonces, retroceda la grabación para poder seguir. Ahora, lo puedo volver a explicar. ¿Qué hicimos acá recién? Simplemente desarmamos este. ¿Sí? Solamente desarmamos el x6k más 3. El x6k más 3 es menos, 6, menos x6k más a. Más a, ¿cierto? Ahí nos queda. Entonces, desarrollando los signos me queda x6k menos a más a, que nosotros sabemos que es x6k. Entonces se va a los a, no hay ningún problema. Ahora, entonces, aquí nos sirve, porque nosotros queríamos buscar el x6k. ¿Por qué? Porque por hipótesis inductiva, el x6k era igual a x0, ¿cierto? Es lo que está acá. Es lo que está ahí. Entonces, x6k es igual a x0, es nuestra hipótesis inductiva, es lo que nosotros asumimos que se cumplía. Por lo tanto, volviendo al desarrollo de acá abajo, x6k es igual a x0. Entonces, la transitividad de la igualdad, si quieren ver, esto implica que x6k más, perdón, x6 por k más 1 es igual a x0, obteniendo lo pedido. Y ahí está demostrado por inducción. Entonces, repito nuevamente, teníamos una secuencia, teníamos una regla del juego, que era xn más 3 igual a menos xn más a, teníamos una sentencia que queríamos probar a partir de inducciones, o a partir de la inducción, que es 6n igual a x0, x6n igual a x0, y construimos nuestro caso base, n igual 0, se cumplía, y una vez que se cumplió nuestro caso base,
asumimos por hipótesis de inducción que se cumple para el paso hasta el paso K. Entonces, x igual 6K igual x0, que era lo que nosotros queremos probar, ¿cierto? Y lo asumimos como cierto como hipótesis inductiva. Y ahora lo probamos para K más 1. Entonces, probamos la inducción hasta el paso, o sea, asumimos la inducción, perdón, asumimos que se cumple hasta el paso K, y a partir del caso K, quiero probar el caso K más 1. Sí. Eso es lo que yo quiero y es lo que yo necesito, lógicamente. Es equivalente entonces a decir que queremos probar que x6 por k más 1 es igual a x0. Desarrollamos el x6k más 1 mediante la secuencia que está de operaciones que está acá y que usamos las reglas del juego, ¿cierto? Usamos las reglas del juego, voy a explicitarlo, las reglas del juego en este caso y en este caso, ¿cierto? Ocupamos, aquí vamos a colocar regla del juego. Y aquí igual, ocupamos la regla del juego. Si lo quieren. Regla del juego es para que se interiorice, que esa es como es donde nosotros nos podemos mover. Es como las señales de tránsito. Nosotros podemos manejar, podemos hacer cualquier maniobra en el auto, pero hay ciertas reglas que tenemos que cumplir y que debemos cumplir, ¿cierto? No pasarse un disco pare, que el rojo, el semáforo en rojo para parar, que el semáforo en verde es para pasar, que el semáforo amarillo para tener precaución, que un sea al paso hay que dejar a la persona pasar, etcétera, etcétera. Esas son las reglas. Nosotros podemos conducir, doblar a la izquierda, doblar a la derecha, seguir hacia el frente, retroceder, estacionarnos, detenernos, abrir las puertas, etcétera, tocar la bocina. Podemos hacer cualquier cosa, pero siguiendo las reglas del juego. En la inducción es lo mismo. Nosotros podemos manejar la inducción como nosotros queramos. Podemos manipular el 6, el K más 1, ver el paso anterior, seguir. Podemos manipularlo, manejarlo como un auto, pero tenemos que seguir las reglas del juego. ¿Cuál sería la regla del juego? La regla del juego, mi semáforo en verde. Bueno, se cumple esto. Este es mi semáforo en verde. Bueno, lo seleccioné con rojo, pero lo he hecho. Ese es mi semáforo en verde. Puede hacer esto. Mi semáforo en rojo es lo que no me permiten hacer. Es decir, que se cumpla otro tipo de igualdad. ¿Sí? Uno a priori como que le gusta trabajar los subíndices como exponente. Ya, eso no se puede, ¿cierto? Porque aquí me están dando una regla del juego. ¿Cuál es mi regla del juego? Xn más 3 igual a menos xn más. Listo, tenemos la inducción y con eso tenemos concluida la primera parte. La parte que quizá muchos me lo preguntaban, el tema de inducción, que estaba un poco más complicado, pero ya tienen varios ejercicios. Creo que Bruno en el video anterior, que seguramente viene antes de la P3 y la P4, porque es la P1 y la P2, en el video anterior también seguramente explicó algo parecido o lo mismo, de cómo proceder con la inducción. Entonces ya tienen harto ejercicio para seguir ejercitando. También tienen los ejercicios de los propuestos de los problemas de la semana, de all y los desafíos, para que puedan también, ahí tienen mucho más ejercicio, tienen los ejercicios del apunte también, que algunos son bastante interesantes para realizar algunas inducciones. Así que la inducción más o menos sigue el mismo, por así decirlo, un procedimiento bastante estándar, pero hay que entender qué es lo que está pasando detrás. No, la matemática no es solamente seguir reglas, proceder con algo, porque sí, no, hay que entender lo que está pasando por detrás. ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Es un procedimiento inductivo que nosotros asumimos hasta cierto punto algo cierto y lo queremos demostrar para el siguiente paso. ¿Sí? Y eso lo que nos va a decir es que para cualquier punto que seleccione siempre se va a cumplir el siguiente, por lo tanto se va a cumplir para todos. Ese es el argumento inductivo, que yo lo construyo desde el paso 0, el paso 1, el paso 2, y lo voy completando para todos los pasos, de manera inductiva, por eso se llama así. Bien, entonces, sin nada más que añadir, aquí tenemos la P1, o sea, perdón, la P1, la P3, y estoy confundido porque es la primera que hago yo, y continuamos con la P4. P4, entonces vamos a colocar acá, con rojito, P4. Entonces, la P4, ¿qué nos dice? Voy a reescribirlo para aquellos que no lo están visualizando al tiro al lado. Sea P una función de n, un predicado con conjunto, voy a abrir el conjunto de referencia n. Esto es solamente información para saber dónde estamos trabajando. No es que estamos trabajando con conjunto.
que a priori no entra, que no entra en el control, de hecho. Entonces, muestre que eh, la siguiente proposición es verdadera. Entonces, ¿cuál es la proposición? Existe un n en los naturales tal que se cumple P de n o P0 o P1 negado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Que esta proposición es cierta, es decir, que existe un natural, tenemos que exhibirlo. Este es el natural, tal que se cumpla PDN, P0 y P1 negado a la vez, o alguna de ellas, ¿cierto? O a la vez no, ¿cierto? Porque se puede cumplir a la vez, ¿cierto? Pero es uno. Bastaría con que se cumpliera una y que fuera verdad. Entonces, queremos demostrar esto. Ahora, em, ¿qué quiere decir esto? Todo lo que estoy diciendo es que hay que encontrar un valor que haga verdadera la proposición. ¿Cierto? Tenemos que exhibir un natural. Porque dice, existe un natural. Queremos ver que existe ese natural. ¿Cómo yo puedo probar que algo existe? Es encontrarlo. Este es el natural. ¿Cuál es el natural? 5, 8, 40, 50, 32, 25, A, B, da lo mismo. Tenemos que encontrarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Yo les recomendaría, antes de conseguir seguir con la solución, que pongan pausa y piensen ustedes. Yo los invito a reflexionar al respecto. Si nosotros queremos probar que algo existe, que lo cumple, es decir, que esta proposición es cierta, ¿cómo yo lo puedo hacer? Tengo puros O, eso es importante. Tengo puros O, tengo un P1 negado, tengo un P0. Entonces, ¿cómo me serviría a mí proseguir para que, por ejemplo, me salga algo que siempre es cierto, para un n en particular, o para varios n en particular? Pero basta con tener uno, ¿cierto? Porque existe un natural. Existe un natural. Entonces, pongan pausa al video, piénsenlo y seguimos, ¿cierto? Ya, pausa, 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 pausa. Bien, supongo que le pusieron pausa, así que continuamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que quizás sea mejor o quizá un poco más intuitivo para poder ver, si es que ustedes no lo alcanzaron a ver, es decir lo siguiente, que esta proposición, voy a volver a escribirla, existe un n en los naturales tal que se cumple PDN o P0 o P1, es equivalente a decir que existe un n en los naturales tal que se cumple P en función de n o P1 negado o P0. No hice nada más que voltear estas cosas con la conmutatividad del O. No hice nada del otro mundo, ¿cierto? Ahora, la verdadera pregunta es, ¿podemos tomar un n en particular para probar, ¿cierto? Podría tomar n igual 7, n igual 8, pero si se fijan, si yo tomo, por ejemplo, n igual 10, me va a quedar p de 10 o p de 1 negado o p de 0. Como que eso no nos dice mucho, ¿cierto? Si tomo p de 15, o sea, n igual 15, me queda p de 15 o p de 1 negado o p de 0. Como que no funciona mucho. Tomo el 0, ya, p de 0 o p de 1 negado o p de 0, y como tengo dos p de 0, entonces se me va uno, me queda p de 0 o p de 1 negado. Como que no me sirve. Con estos ejemplos uno automáticamente toma la intuición de que quizás nos serviría tomar el n igual 1, ¿sí o no? Entonces, en particular, para n igual 1, tenemos p de 1 o p de 1 negado o p de 0, ¿cierto? Esto es equivalente a decir p de 1 o p1 negado o p0, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que si se fijan, tengo P de 1 o P de 1 negado. ¿Qué pasa cuando yo tenía esta, estas proposiciones, cuando es P o P negado? ¿Mm?
¿cómo se llama esa propiedad? Se llama tercio excluso, ¿cierto? Entonces, el tercio excluso nos dice que si yo junto una proposición y su negación a través de un o, este va a ser verdadero siempre. ¿Por qué? Porque si P1 es verdadero, P de 1 negado es falso. Y verdadero o falso es verdadero. Si P de 1 es falso, entonces su negación va a ser verdadera. Falso o verdadero va a ser verdadero. Entonces, en cualquiera de las cuatro combinaciones va a ser verdadera. Más bien, dos combinaciones tenemos. Entonces, esto ocurre. Esto es equivalente a decir que esto es verdadero. Verdadero. O P de cero, ¿cierto? Es el que viene a través de acá. Entonces, verdadero o algo siempre va a ser verdadero, ¿cierto? Porque es independiente del valor de P de cero. Si P de cero es falso, verdadero o falso sigue siendo verdadero. Si P de cero es verdadero, verdadero, verdadero es más verdadero todavía, ¿cierto? Entonces, es independiente del valor de P de cero. Este razonamiento es verdadero, aquí vamos a colocar, por definición de V y perdón, en el O, ¿cierto? Y el anterior era por, aquí este era por tercio excluso. Entonces, luego, ¿cómo podemos concluir? Luego, existe un n en los naturales, n igual 1. Exhibimos el n. ¿Existe un n? Sí. ¿Cuál es ese n? El n igual 1. Tal que p en función de n o p0 o p1 negado es verdadero, obteniendo así la respuesta. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí, como queríamos probar un existe, que bastaba que encontráramos al uno o más, podríamos encontrar uno o más, es distinto, por ejemplo, si nos hubieran pedido existe un único, ahí digamos habría que mostrar, por ejemplo, que si encontramos uno y si encontramos otro, estos son iguales, ¿cierto? Entonces, esa es por la definición de existe un único. Pero en este sentido no era necesario, bastaba con encontrar uno porque se le existe el cuantificador existencial. Tome, aquí está. Este es el n que lo cumple. Si existe otro que lo cumple, la verdad es que no sé, no me interesa. Solo quiero que exista uno. ¿Sí? Entonces, sin eso no hay nada más que añadir. Bien, para no alargar más el video, con esto concluimos y les deseo mucho éxito a todos y a todas para el control. Eh, Sigan trabajando de manera tranquila, de manera civilizada, en el sentido de que no se excedan, quedarse hasta tan tarde o dormir poco para el día del control. Así que nada, sin nada más que decir, les deseo lo mejor en el control. Respondan tranquilos, tranquilas con lo que ya saben, con lo que se sientan seguros de responder. Traten de contestar, ¿sí? Todo, ojalá, y aseguren algunas preguntas. Si alguna no se le ocurrió o algo, aseguren los que ya saben hacer. Si saben hacer lógica, aseguren lógica. Si saben cuantificadores, aseguren cuantificadores. Si saben inducción, eh, aseguren inducción. Entonces, traten de siempre ir a la segura. Con las preguntas, primero les recomiendo yo hacer las preguntas que saben. Luego, una vez que ya terminaron todas las que saben, hacer las que no saben, intentarlas, o las que menos saben, no las que no saben, sino las que menos saben o las que menos se les puede ocurrir, para que puedan rescatar lo suficiente para que ustedes queden conformes con la nota que tienen. Recuerden que estos controles son rápidos, no duran mucho, entonces hay que estar muy atento ante cualquier eventual situación que pueda ocurrir dentro del control en cuanto a sus preguntas. Sí, bien, entonces sin nada más que añadir, aquí terminamos la clase, les deseo lo mejor y cualquier cosa, cualquier consulta, eh, me pueden escribir al correo, ¿cierto? Y yo les voy a intentar siempre contestar lo más rápido posible, ¿sí? Eso, nos vemos, que estén súper bien. Chao, chao.